¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en su canal de Abolaulex, Impuestos y Defensa, un espacio donde compartimos consejos legales para la protección legal de tu negocio. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy abogado y bueno, el tema que les quiero compartir en este video es lo relativo a cuáles son los efectos fiscales de la fecha cierta en documentos privados. Que este es un tema que está causando mucho dolor de cabeza entre los contribuyentes y que no viene a ser más que una carga adicional a la serie de requisitos fiscales que ya existen, bueno, a cargo de los contribuyentes. Pero bueno, este tema de la fecha cierta tiene su principal impacto en el tema de las deducciones y el acreditamiento principalmente del IVA. Como ustedes saben, cualquier gasto que resulte estrictamente indispensable para los contribuyentes que esté relacionado con su actividad principal que le genera ingresos y que lo lleva a pagar impuestos, bueno, puede ser deducido y en su caso acreditado. Y bueno, ¿cuál es el efecto fiscal que tiene? Bueno, que se pueden llegar a pagar menos impuestos, se puede llegar al caso de que salga impuesto cero a pagar, que se puedan obtener pérdidas fiscales que pueden ser también deducidas y que se generen saldos a favor para que, bueno, que pueden ser solicitados en devolución por parte de los contribuyentes. Entonces, por este motivo es un tema muy vigilado por parte de las autoridades fiscales y bueno, y que constantemente buscan comprobar para que, bueno, evitar que se haga algún fraude fiscal con tal de obtener un beneficio fiscal indebido. Ahora bien, para los efectos que estamos analizando, es muy importante destacar que un gasto, una operación, un acreditamiento de IVA ya no solo puede ser sustentado con la factura o el CFDI, sino que ahora con toda una serie de modificaciones, requisitos y procedimientos que se establecieron, adicional a la factura se debe de acompañar una serie de documentación que se viene a conocer como el acreditamiento de la materialidad de las operaciones. Si a ustedes les interesa conocer más sobre este tema de la materialidad de las operaciones, ¿qué es? Allí les compartimos una tarjetita en donde nosotros aquí en el canal ya hicimos un video en donde abordamos a fondo este tema de la materialidad. Esta documentación para acreditar una deducción o un acreditamiento de IVA, principalmente la autoridad lo solicita cuando lleva a cabo auditorías fiscales o también cuando solicitas una devolución de impuestos, la autoridad está facultada para pedirte documentación adicional e incluso te pueden iniciar facultades de comprobación y es aquí en donde te van a pedir que acredites la existencia de la operación a través de la materialidad. Y bueno, es en este punto en donde con toda seguridad ustedes se deben de estar preguntando ¿qué es esto de la fecha cierta? Bueno, habremos de señalar que la connotación jurídica de fecha cierta deriva del derecho civil y es con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos en perjuicio de terceras personas. Es decir, que se falsifiquen documentos. Entonces la fecha cierta viene a ser como un candado, como una garantía de que el documento es auténtico. Y bueno, ¿y cómo se adquiere la fecha cierta? Bueno, se señala también en la legislación civil y en algunas partes de la mercantil que se va a adquirir a través de que los documentos privados se inscriban ante el registro público de la propiedad o bien sean presentados ante un fedatario público. ¿Quién puede ser un fedatario público? Bueno, un notario público o algunos funcionarios que estén investidos de fe pública que pueden certificar documentos, darle autenticidad. Bueno, entonces eso es lo que viene a ser la fecha cierta, ¿no? Que muchas veces, bueno, se pone en el documento en la forma de un sello, de una firma, de una certificación, de una ratificación de contenido y firma, etcétera. Les debo de señalar que uno de los argumentos principales que utilizan las autoridades fiscales a la hora de restar valor probatorio a los documentos privados que les presentas cuando quieres acreditar la procedencia de una deducción, de un acreditamiento de IVA o de una devolución de impuestos, bueno, puede resultar arbitrario y en cierta medida hasta difamatorio, puesto que, bueno, señalan que estos documentos privados que le estás presentando que no tienen fecha cierta, bueno, pueden ser documentos que confeccionaste en cualquier momento, que se elaboraron ex profeso para tales efectos, que son documentos que pueden tener firmas falsificadas y por lo tanto, bueno, la autoridad le viene a restar cualquier valor probatorio. Así es, amigas y amigos, así de arbitrario es este tema de la fecha cierta en los documentos, y lo cual, pues bueno,
Como ustedes saben, no es cierto en la mayoría de las ocasiones. El tema de que tú firmes un documento privado no significa que sea un documento falso, ¿no? En la práctica comercial no se estilaba, no se utilizaba esto de otorgarle fecha cierta a los documentos. Y bueno, los documentos privados son aquellos que se llevan a cabo o que existen entre particulares, ¿no? Que no interviene en su elaboración alguna autoridad que tenga fe pública. Entonces, y este tema fue muy contendido en los tribunales precisamente por lo subjetivo y lo arbitrario que resulta. Y bueno, desafortunadamente en fechas recientes todas estas sentencias que resolvieron sobre este tema derivaron en una contradicción de tesis, en una jurisprudencia que aquí les voy a compartir en pantalla y que vino, ya de una manera tajante establecer como un requisito el tema de que todos los documentos privados en materia fiscal deben de tener fecha cierta para que tengan validez. Aquí les voy a compartir en pantalla esta jurisprudencia que les estoy mencionando para efecto de su análisis. Y bueno, el título de la misma es el siguiente: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Entonces, aquí ya viene como un requisito indispensable. Como ustedes han de saber, una jurisprudencia, resulta obligatoria, tiene el mismo peso que una ley. Entonces, aquí esta jurisprudencia señala lo que ya comentamos, ¿no? Acerca de, qué se entiende por fecha cierta en los documentos privados. Y aquí resalta una parte importante. Se señala así: la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presenten a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de las facultades de comprobación que los contribuyentes tienen el deber de conservar para, demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Como lo comentábamos al inicio del video, obviamente, la incidencia es sobre las deducciones, el acreditamiento del IVA o los saldos a favor. Entonces, y viene y señala lo mismo, ¿no? De cuándo se puede adquirir la fecha cierta en estos documentos. Aquí la última parte es la central y la que, viene también a resultar, en mi opinión, de cierto punto arbitraria, puesto que se señala lo siguiente: sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio de dichos documentos que se pretende lograr. Entonces, aquí simplemente si las leyes no establecen que venga como un requisito de las deducciones o del acreditamiento del IVA o para obtener una devolución que los documentos tengan fecha cierta, conforme a esta jurisprudencia, la fecha cierta sí resulta obligatoria. Entonces, por eso, amigas y amigos, lo delicado de este tema, y con esta jurisprudencia, es un requisito ya obligatorio el que todos los documentos tengan esta fecha cierta. Aquí hubo un criterio también reciente emitido por parte de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que se pronunció sobre este tema de la fecha cierta y viene a dar luz acerca de la posibilidad de utilizar documentos digitales para efectos de la fecha cierta de, cierta documentación. Como ustedes saben, ahora, ya con toda la realidad económica en la que estamos viviendo, ya muchas de las operaciones se llevan a través de medios electrónicos. Cada vez son menos las operaciones, y los actos que se llevan en físico, en papel. Entonces, esta jurisprudencia se refiere principalmente a todos aquellos documentos que se presenten en físico. Este criterio de la PRODECON, que es un criterio solamente, no es una jurisprudencia, no es obligatorio, pero sirve de referencia, hace referencia a este tema de los documentos que están en un medio electrónico. Entonces, señala, aquí se las comparto también en pantalla, y el título es el siguiente: facultades de comprobación. Para acreditar que un documento electrónico privado adquiere fecha cierta, es suficiente que se encuentre validado con la firma electrónica avanzada de las partes y cuente con una constancia de conservación de mensajes de datos emitida por la autoridad correspondiente. Aquí un ejemplo básico principal de esto es la famosa firma electrónica avanzada que te otorga el SAT, ¿no? Con esta firma, como ustedes saben,
se pueden firmar todos los documentos fiscales que tú presentes, las declaraciones de cualquier escrito que presentes a través de tu buzón tributario, incluso los recursos de revocación. Incluso, bueno, esta firma electrónica se puede usar dentro del juicio en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, y en varios requisitos ya está siendo admitida esta firma electrónica. Entonces, este criterio viene a hacer una distinción respecto de esta jurisprudencia que ya analizamos en lo tocante a que se refiere a documentos en físico, pero como lo señala aquí, lo anterior únicamente es aplicable cuando se trata de documentos en papel, toda vez que para acreditar la fecha cierta de un documento privado electrónico, además de que éste sea validado por la firma electrónica avanzada de su emisor o emisores, se debe acompañar a dicho documento una constancia de conservación de mensajes de datos. Entonces, se señala que cuando un contribuyente acompañe a un documento electrónico privado la constancia de referencia, en opinión de esta Procuraduría, ello debe ser valorado por la autoridad fiscal a ejercer sus facultades de comprobación, ya que con tal constancia se permite demostrar la fecha cierta en que el documento fue firmado, además de que garantiza que al momento de firmarlo cada firma electrónica avanzada estaba vigente, dando certeza de que ya no es posible modificar el documento con posterioridad como lo afirmaba la autoridad, ¿no? Que eran documentos modificables. Entonces, esta es una forma también de manejar a lo mejor contratos, documentación adicional, que existe esta posibilidad de firmarlos con la firma electrónica avanzada. Entonces, bueno, las recomendaciones que les puedo dar al respecto es que, bueno, ya conforme a la nueva realidad fiscal, este requisito de la fecha cierta ya va a ser indispensable. Procuren cualquier documentación, cualquier contrato que resulte importante, una inversión, un gasto que ustedes van a deducir. Bueno, sabemos que puede implicar un costo adicional, sin embargo, bueno, es un requisito fiscal que si no lo cumples te puede llevar a causar un perjuicio económico mayor que lo que te puede representar el gasto, que en ocasiones, bueno, las certificaciones de documentos ante notario público oscilan a veces entre los 500 hasta los 2,000 pesos, depende mucho del notario. Obviamente esta certificación, para que tenga el efecto de la fecha cierta, debe de hacerse en el momento en que se va a llevar a cabo la operación, ¿no? Si tú hiciste una operación en el 2019, obviamente la fecha debe de ser del 2019, puesto que si vas y certificas ahorita el documento, la autoridad fiscal te va a alegar, pues sí, la fecha cierta es actual, pero a mí lo que me interesa es en el momento en que se llevó a cabo la operación, porque bueno, si esas son, cualquiera puede certificar documentos en la actualidad, documentos del pasado. Ahora bien, como lo comentamos en este criterio de la Prodecon, otra forma de darle fecha cierta a los documentos es firmarlos con la firma electrónica avanzada. Ya hay muchos programas que te permiten incorporar esta firma y bueno, y obviamente le vas a dar una fecha cierta, una validez, puesto que se establece una cadena de autenticidad digital que bueno, que le da la fecha cierta, queda ya plasmada ahí. No se puede modificar, puesto que depende de una matriz en donde queda el registro. Pero bueno, amigas y amigos, como ustedes ya vieron, este tema de la fecha cierta llegó para quedarse. Es un requisito, es una carga adicional que, bueno, no queda de otra más que cumplirlo. Y bueno, y si ustedes tienen alguna duda adicional o algún comentario al respecto, los invitamos precisamente que ahí en la sección de comentarios no los dejen, o incluso si necesitan información adicional, los invitamos a que visiten nuestra página web en www.abolaulex.com. De igual forma, si les gustó este video, los invitamos a que le den like, que lo compartan, y si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den clic ahí en la campanita para que estén enterados de cuando subamos este tipo de contenidos. Pero bueno, amigas y amigos, nos vemos hasta la próxima.